Bienvenidos al Congreso Internacional BIM Forum Chile 2021, el valor de la información en la gestión de proyectos, organizado por BIM Forum Chile y la Corporación de Desarrollo Tecnológico CDT. Saludamos a todos los asistentes, en especial a los socios de BIM Forum Chile. Esperamos que se encuentren bien el día de hoy. Antes de iniciar el bloque, saludamos a los auspiciadores que hacen posible este congreso. BIM Studio, Empresas Comgraph, Microgeo, SGS SIGA, Easyventa Empresas, Volcán, Graphisoft, así también de Hexagon, AS Sheet, Autodesk, Del Porte Ingenieros, Panalosa y Sigurat. Un saludo especial a todos los patrocinadores del Congreso. Sin más preámbulos, damos inicio a la misión online de la tarde. Ahora continuamos con las presentaciones de Colombia y México. Cada una durará 25 minutos, más 5 minutos de preguntas del público. Agradecemos dejar sus comentarios y consultas en el chat de Zoom. Iniciamos con la primera presentación de Colombia, dándole la bienvenida a John Villabona Rueda, coordinador de sostenibilidad y productividad, encargado de la Cámara Colombiana de la Construcción, coordinador técnico del programa Edge Buildings en Colombia, quien nos presentará BIM Forum Chile Colombia, iniciativa que reúne a los principales actores de BIM en su país. Damos la bienvenida a John, ya puedes activar cámara, micrófono y compartir pantalla. Y bueno, muy buenas tardes a todos. Mariana, muchas gracias por la introducción. ¿Tú me confirmas si ya está compartiéndose en este momento mi pantalla? Sí, ya está compartida. Adelante. Bueno, muchísimas gracias a la organización por este Congreso Internacional BIM Forum Chile 2021. Nos honra ser parte, digamos, de la agenda del evento y nos honra también que como aliados hemos trabajado desde el BIM Forum Chile ya hace varios años, pues digamos, podamos traer algunas de las experiencias que hemos podido desarrollar de la mano de varios de los actores. Entonces, bueno, para comenzar un poco, tal vez mencionarles acerca de qué es el BIM Forum Colombia. El BIM Forum Colombia se estructuró como la plataforma de conocimiento y articulación de actores en la cadena de valor y ser ese mecanismo para poder avanzar en la digitalización de la industria de la construcción, pensando en cada uno de los actores que hacen parte de esta cadena. Voy a un poco ya. Los objetivos específicos que tenemos desde el BIM Forum, pues es efectivamente el primero y el primer pilar es fomentar el uso de BIM a través de la difusión del conocimiento, apoyar la definición de un lenguaje común para la implementación efectiva de la estrategia BIM en Colombia, articular a los distintos actores pertinentes para la adecuada gestión de BIM en el país, digamos bajo ese mismo lenguaje que mencionaba en el punto anterior, promover la democratización del conocimiento y por medio de documentos técnicos para la implementación de BIM en Colombia, que es clave para poder lograr, digamos, que la transformación en la industria se genere. Entonces, hacemos parte de eso a través de mesas técnicas y generar unos documentos en donde hemos encontrado varios aliados que han tenido distintas experiencias, entonces consolidamos en esos documentos técnicos esas experiencias y el mejor camino para poder adoptar BIM en las empresas, respaldar el marco de formación en la generación de competencias técnicas requeridas para la implementación BIM. Aquí en Colombia se ha trabajado demasiado de cerca de la academia, ¿sí? Hablando de las universidades e instituciones de educación superior, así como las entidades de formación para el trabajo, digamos, para poder llegar a cada uno de los eslabones de la cadena de valor y fortalecer el entorno de los negocios. El BIM Forum, digamos, en principio se centra en poder, digamos, tener estos tres actores, que es la industria, el gobierno y la academia, en pro de un objetivo común, que es nuestra estrategia BIM, que ya les hablaré más adelante. El BIM Forum parte, digamos, con unos, digamos, primeros fundadores, miembros fundadores, digamos, que avanzaron en la estrategia BIM, en principio muy centrada a lo que era el sector edificador, pero ya ha tenido avances importantes en todos esos años. El primero, pues, de esto se generaron una serie, digamos, de conversaciones en donde hablamos del BIM Forum Colombia, o más que todo un evento que llamamos BIMCO, que es muy similar al evento que nos reúne hoy, traer experiencias internacionales para poder hacer una realidad la metodología BIM en Colombia.
empezamos la articulación con el gobierno nacional, ¿sí? Digamos que es muy importante, digamos, que digamos que el sector público, digamos, sea el jalonador de esta estrategia y permita que llegue a todos los territorios, a todo el territorio del país, a todos los territorios del país. Tenemos ya una serie de documentos que empezaron con el BIM Kit y que se han venido actualizando acorde a más, digamos, a más personas o más actores hacen parte de este ecosistema. Para este año tenemos lanzar la segunda versión tal vez de esta documentación, recogiendo una estrategia que lanzamos el año pasado que se llama la Ruta BIM, en donde conocimos cuáles eran las necesidades particulares que tenían las empresas de pequeñas, medianas y grandes empresas, digamos, en temas de implementación efectiva de la estrategia BIM. Y finalmente llegamos a un documento que hemos trabajado de la mano ya del gobierno nacional en un compromiso porque la productividad y la digitalización de la construcción sea una realidad en el país. Esta estrategia es la Estrategia Nacional BIM Colombia, ¿sí? En donde ya no nos desprendemos tal vez de un inicio, donde hablábamos tal vez de solamente el sector constructor en términos de edificaciones, sino ya hablamos de una estrategia de visión nacional, incorporar a todos los actores que hacen parte, digamos, de la construcción de las ciudades y de los proyectos de infraestructura. Entonces ya tenemos una hoja de ruta, ¿sí? Que lo hemos planeado 2020-2026, en donde pues un hito importante aquí es empezar, digamos, a socializar y crear ese marco de colaboración, ¿sí? Ya viéndolo desde un punto de vista nacional, ¿sí? Y pasar finalmente a poco ir requiriendo, aplicando criterios de BIM o la implementación de la metodología de BIM en un porcentaje en la ejecución de los proyectos del sector público. Esto, digamos, entre el año 2022 y 2025 se pretende es precisamente poder generar las herramientas y el marco institucional, además de sus incentivos, para que cada vez más empresas puedan superar las barreras de digitalización que se tienen en el sector de la construcción. Y bueno, y esto era lo que quería como mencionarles acerca de nuestros avances del BIM Forum. Nos acompaña Diego Giraldo, que pues ha sido un gran aliado en poder desarrollar esa estrategia BIM Colombia. Entonces, de la mano de Camacol. Muchas gracias, Diego, por aceptar también la invitación y pues adelante con tu presentación. Gracias, John. Agradecemos a John por su presentación. Damos paso al caso de BIM de Colombia con la presentación de Diego Andrés Giraldo Gómez, BIM Manager de Empresas de Desarrollo Urbano de Medellín y miembro de BIM Forum Colombia. Arquitecto proyectista de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en diseño urbano e instructor certificado de Autodesk. Candidato a conseguir el título de Master BIM Expert Management de Editeca Online en España, con más de 19 años de experiencia como arquitecto y 10 años implementando la metodología BIM, quien nos presentará un destacado proyecto Avenida 34 Fonvalmed. Damos la bienvenida a Diego. Diego, ya puedes iniciar. Listo, Daniel. Compartiendo pantalla. ¿Me escuchan bien? Muchas gracias. Bien. ¿Están viendo la pantalla? Así es. Ok, perfecto. Gracias por la invitación. Reitero, también lo he dicho por John, es un honor para nosotros estar acá. Básicamente, entonces, voy a mover esto por acá. La presentación consta de 3 puntos que son los objetivos BIM elaborados en el proyecto, o sea, qué buscábamos en el proyecto de diseño Avenida 34 Fonvalmed. Un segundo tema de la presentación es el impacto y la pertinencia de haber desarrollado este proyecto bajo la metodología BIM. Y finalmente llegamos a un punto de resultados y conclusiones. El proyecto de la Avenida 34 Fonvalmed es un proyecto que se realiza por el Fondo de Valorización del municipio de Medellín, que tiene como ya misión elaborar un contrato interadministrativo para elaborar el diseño vial y ajuste de esa calzada de la Avenida 34 en la ciudad de Medellín, y que tiene pues varios intercambios elevados y a nivel, y que es un proyecto de 1.7 kilómetros. Los objetivos que teníamos entonces para la presentación de este proyecto era primero el modelado de condiciones existentes. Un minuto, yo muevo esto por acá. Básicamente ese uso buscaba tener un modelo tridimensional de información del proyecto basado en los criterios de diseño entregados por el cliente, porque el cliente nos entregaba toda una información bidimensional con 3 años de
de atraso porque teníamos que actualizarla a la nueva normatividad y era una información que llegaba toda en 2D. Después, el modelo digital de terreno, poder lograr el modelado digital del terreno en las condiciones existentes en torno a las edificaciones, vías, espacio público y predios afectados por esta faja de intervención. Un tercer objetivo era la coordinación 3D final del proyecto en etapa de diseño para dejar todo apto para un proceso de construcción, en donde encontráramos entre los diferentes sistemas y disciplinas las colisiones e incidencias. Y finalmente, una valoración de esas colisiones e incidencias para dejar un retorno de la inversión y un porcentaje de ahorro de la implementación de esta metodología en este tipo de proyectos de infraestructura. Entonces partimos de una información recibida que fueron alrededor de 2.5 gigas de información comprendidas en diferentes formas de carpetas o un gran historial de barrido de carpetas, donde había una carpeta de topografías y georreferencias, una carpeta de diseño geométrico vial, una carpeta de urbanismo y paisajismo, una carpeta de diseño estructural de puentes y muros, otra carpeta de redes húmedas y secas y otra carpeta ambiental y forestal, que finalmente se convertían en ese insumo bidimensional para nosotros llevar y subir a un modelo tridimensional todo este tipo de diseños fase 1 para llegar a subirlos a un diseño fase 3 apto para construcción. A nivel de datos, entonces tenemos que el proyecto básicamente parte con el modelamiento de la infraestructura vial fase 1, de una información estática que nos entregaban, que era esa información de planos en carpetas en un servidor, a convertir esa información estática en una información dinámica. Esos datos del proyecto, pues hablamos que son 1.7 kilómetros modelados, que incluían esos 1.7 kilómetros, son 4 puentes. Detectamos 3.500 colisiones validadas, 255 incidencias de errores de diseño detectadas usando la plataforma BIM 360. Generamos un ahorro de 915 días en el tiempo estimado gracias a la detección de todo este tipo de incidencias. La ubicación de 2.000 individuos arbóreos levantados en esa faja de intervención. Los 2.5 gigas de información gestionados a través de la plataforma BIM 360. La coordinación de 58 construcciones afectadas o con posible afectación por esa faja de intervención. Cuando hablamos de construcciones estamos hablando de predios afectados y 83 lotes identificados con posible afectación también de esa faja vial. Esto nos generó un ahorro de 694 millones de pesos, casi 695 millones de pesos al proyecto sin mover un metro cúbico de tierra. O sea que es un dato importante que todo este tipo de proyectos pues vale la pena desarrollar, sobre todo en un proyecto de infraestructura donde el margen de error es tan alto en el sentido de que encontramos una gran cantidad de disciplinas que están en una escala mayor, esos ahorros verdaderamente se convierten en un retorno de la inversión. Acá vemos cómo a través de la plataforma BIM 360 encontrábamos cosas que normalmente bajo diseño 2D no podíamos detectar, como el tema puntual de manjoles del diseño hidrosanitario que se salían por encima de la rasante vial, temas de muros de contención que atravesaban el andén, temas de muros de contención que no estaban alineados con la superficie de espacio público, cosas que normalmente en un diseño convencional no hubiéramos encontrado. Es importante también haber logrado hacer un proceso de enlace entre lo que nosotros llamamos un modelo SIM, que es el flujo de intercambio y conexión de información SIG, Sistemas de Información Geográfica, más BIM. Eso nos generó un modelo SIM, que es el que están viendo en pantalla de la faja de afectación. Ese modelo SIM pues, nos mostraba, lo montamos en una plataforma en el cual podían acceder todos los participantes del proyecto, el propietario y el cliente, podrían tocar los datos de esos predios y esa información estaba vinculada a la base de datos SIC y los datos de los lotes afectados. Entonces nos permitió una gestión predial y una gestión de afectación del proyecto que fue y sirvió de mucha utilidad para el equipo que maneja todo el tema de gestión predial en el interior de la empresa de desarrollo urbano. Esto pues, nos da un contexto general visual de pasar de representaciones bidimensionales 2D SIC a poder hacer un modelo de gestión tridimensional del proyecto y poder dar un entendimiento mejor de la faja de afectación y de los datos de esos elementos asociados. Ustedes al tocar un predio encontrábamos el cobamo al lote, el número de pisos, toda la información catastral y toda la información de las diferentes secretarías que estaban vinculados sobre ese modelo SIM y que en cierta forma pues nos generaban sobre una ortofoto y sobre todo esa prediación pues un mejor entendimiento de la comunidad afectada para la explicación del proyecto.
También lograr tener un modelo tridimensional en nube, que normalmente es muy convencional tener un modelo tridimensional de edificación, pero un modelo tridimensional de 2 kilómetros, donde esté todas las disciplinas cargadas y se pueda hacer la gestión, pues logramos tener esos modelos subidos, donde está todo el componente ambiental, el componente de espacio público, el componente de diseño urbano, el componente estructural y todas las redes en una sola plataforma colaborativa. Eso nos dio un valor agregado para todos los diseñadores para entender de una mejor manera, trabajar verdaderamente en equipo y entender los cambios que estaban pasando entre cada uno de los actores del proyecto. Después mirábamos todo el tema de poder gestionar el tema de las redes, o todas las redes existentes versus las redes propuestas, y poder tener esta posibilidad de gestionar en la plataforma todo el tema, por ejemplo, de tuberías, manjoles, colisiones factibles e encontradas entre las diferentes disciplinas. Nos permitía hoy tener un modelo colaborativo que permitiera evidenciar lo que normalmente veíamos como líneas analíticas 2D en los diseños técnicos y que ya lo podíamos ver como un modelo constructivo que verdaderamente ejemplificaba todo ese tipo de situaciones problemáticas en un proyecto de esta índole. Entonces acá pues estamos viendo todo el componente estructural con todas sus fundaciones, la subestructura, la superestructura, todo el tema de los puentes elevados. Y teníamos la posibilidad de prender o apagar pues cada una de las capas, y que aquí es un valor importante agregado todo el tema de poder meter el componente forestal, el componente de los individuos arbóreos, que en este tipo de proyectos pues para nosotros fue un verdadero reto poderlo ubicar y verdaderamente encontrar las colisiones que este tipo de individuos ocasionaban con las redes existentes y con las propuestas. Como podrán ver entonces en esta diapositiva, hicimos un modelamiento tridimensional del inventario arbóreo a través de la generación de una pila en Dynamo, donde vinculamos toda la data que nos entregaba el levantamiento topográfico del número del árbol, el tipo del árbol, la especie y el estado de ese árbol, si era para tala o si era para aprobado para conservarse, o si era para trasplante, o si era un árbol que ya estaba muerto o que no interfería en el proceso, y una cantidad de parámetros que agregamos como diámetro de copa, diámetro de tallo, información de altura del árbol, y tratamos de crear unas familias livianas, pero que tuvieran la forma de la especie arbórea, es decir, la forma de la copa, la forma del tallo y la forma de la raíz. Esto se convierte en un tema fundamental porque al poder validar estas formas de raíces, pudimos detectar las posibles colisiones con las redes futuras y mitigar todo ese tipo de problemas, logrando hacer esta simulación de toda esta vinculación arbórea. Vinculamos 2000 individuos arbóreos a través de darle un solo clic al desarrollo de esta pila que permitió ubicar estos árboles georreferenciados en las coordenadas X, Y y Z en el punto exacto donde estaban ubicadas, y eso le dieron un valor agregado importante a la gestión ambiental en el proyecto. La avenida 34 Fonbalmed, que como mostramos en esta diapositiva, estaba compuesta por 3 tramos. El tramo 1, Los Parra, que es este primero de acá. El tramo 2, Los González, que es el de la mitad. Y el tramo 3, Los Balsos, los cuales fueron modelados para conformar todos estos 1.7 kilómetros bajo la metodología BIM, sin dejar nada por fuera de modelamiento. O sea, modelamos todos los componentes de las diferentes disciplinas urbano-arquitectónicas, estructurales y técnicas. Y esto es básicamente la potencialidad de poder tener este tipo de proyectos utilizando este tipo de metodologías de transformación digital, y era tener unos tableros de control, los cuales nos permitieran filtrar y mostrarle al cliente por cada una de las categorías. Si seleccionamos, por ejemplo, geométrico vial, nos ahorramos 114 millones. Si filtrábamos por tramo, nos ahorramos 202 millones. Poder tener la posibilidad de hacer los análisis por cada una de las disciplinas o por los tramos, y que ese modelamiento gráfico con datos asociados pues verdaderamente se conviertan en un tema de un gestor de incidencias de proyectos de infraestructura que le permitieran a un tomador de decisión y a un gobernante mostrar ante la comunidad verdaderamente los ahorros generados y los problemas previstos que pueden ocasionarse, y esos ahorros en tiempo, no solo en dinero, sino también en tiempo, que fueron evaluados por un equipo interno interdisciplinario que se tomó la tarea de hacer esa evaluación de qué tiempo hubiera impactado y qué costos hubieran asumido si esto no lo hubiéramos detectado bajo la metodología BIM.
porque hay algo importante que nosotros tenemos como entidad y es lo que no medimos, no somos susceptibles de poderlo mejorar. Entonces hay veces esos datos, si no los medíamos, pues no podíamos verdaderamente mostrar esos ahorros encontrados en el proyecto. Ya acá pues mostramos las diferentes imágenes que salieron para publicidad del proyecto y todas salen del mismo flujo de trabajo, o sea, salen del mismo modelo BIM, que posteriormente surgen retoques en diferentes plataformas, pero no es un modelo aparte que se contrata a una empresa de render, sino que salen del mismo flujo de trabajo, que obviamente esto optimiza costos y confiabilidad de la información. Entonces, todo este tipo de imágenes y representaciones fue las imágenes que sacó la alcaldía y ya hoy el proyecto encuentra en etapa de construcción y verdaderamente pues este proyecto fue ganador del BIM Colombia, de los primeros premios BIM Excellence en Colombia en la categoría de infraestructura y creo que somos la primera entidad pública a empezar a apostarle y a desarrollar este tipo de proyectos de infraestructura vial y que nos estamos convirtiendo en referentes a nivel país para empezar a hacer todo este tipo de representaciones y proyectos. Finalmente, estas son las dos imágenes que mostramos o que entregamos para el concurso, la plancha donde mostramos pues, las ideas o los ahorros principales del proyecto y el modelo tridimensional total del proyecto que lo desarrollamos para mostrar después finalmente a los jurados y sustentar el proyecto como tal. Aquí hay algo que les quiero mostrar también, que es el tema de la manera de entregar la información ante el cliente. Me confirman acá si están viendo la pantalla. Esta es una plataforma virtual, o sea que si ustedes entran a un link, básicamente al cliente le entregamos en un link, que era un link en una URL web, donde aquí estaba el nombre del proyecto y en esa URL el cliente simplemente tenía un listado de links donde accedía a la información. Entonces aquí podíamos entrar a la carpeta de la información y teníamos toda esa información conectada en una plataforma, en un entorno común de datos, en donde el cliente tuviera, pues obviamente tenía esos permisos de consulta o de lectura o de descarga, pero toda la información centralizada en una manera nueva de entregar. Ya no entregamos unos paquetes de planos impresos, una cantidad de información que a veces era difícil gestionar, sobre todo para este tipo de proyectos, sino que entregamos una estructura en una nueva forma de entregar digital, en donde estuviéramos con cada una de las carpetas y que finalmente pudiéramos, por ejemplo, también pasar a ese visor en tiempo real, en donde pudiéramos interactuar y empezar a hacer filtros, los que les estaba mostrando ahorita en el video, pues por cada una de las categorías y esos filtros pues se me arrojaban como con diagramas de datos que me ejemplificaban ese modelo, en qué ahorros en dinero, por ejemplo, en temas de energía o en tiempo estábamos ahorrando 73 millones de pesos, 143 días. Y estos tableros verdaderamente creo que es el valor agregado de modelar en BIM y modelar en sí en un proyecto, no simplemente la potencialidad de poder en una representación constructiva 3D, sino que creo que ese valor es poder tener los datos y poder analizar esos datos que nos arrojan este tipo de modelos que le permiten a un gobernante o un tomador de decisión pues tomar decisiones acertadas en esos nuevos proyectos y sobre todo a nosotros como una entidad pública, pues velar por esa transparencia de una entidad pública donde están invertidos los recursos de los diferentes ciudadanos y acá pues esto nos ayudó a ser muy, a mejorar ese grado de competitividad y ese grado de transparencia que teníamos como entidad pública en el sentido de que la gente veía verdaderamente sus impuestos retribuidos en el proyecto. Y finalmente, el tema de las conclusiones que tenemos del proyecto o los resultados, vemos que a nivel de modelado 3D tenemos una mejora en un 85% en el flujo de trabajo de modelado de proyectos de infraestructura, porque afinamos un flujo de trabajo de pasar desde la escala macro de ciudad a llegar a la escala micro de proyecto y lograr enlazar todas las plataformas o herramientas que utilizamos para desarrollar el proyecto donde la interoperabilidad fuera eficiente. A nivel de modelado de terreno existente, pues mejoramos en un 75% en ese levantamiento de condiciones existentes porque empezamos a incorporar tecnologías híbridas, tecnologías que permitían el levantamiento topográfico convencional, más el tema de la tecnología LIDAR y nubes de puntos de alta precisión que nos permitieron una confiabilidad en la información levantada. A nivel de coordinación 3D, mejoramos un 90% en datos comprobables de la coordinación entre las diferentes disciplinas y conflictos de diseño, no solo en conflictos de choques reales, sino también en incidencias que estaban pasando en el proyecto. Y finalmente, el tema de revisión de diseño, pues mejoramos en un 80% la posibilidad de adaptar esas nuevas condiciones existentes y esos insumos de diseños 2D que venían y poderlos subir a un diseño fase 3 para construcción, pues permitieron una mejora y una confiabilidad de que el proyecto hoy en construcción esté cumpliendo los tiempos y los costos planeados. Básicamente eso era lo que tenía para mostrarles. Muchas gracias.
Agradecemos a Diego por su presentación y ahora vamos a indicar algunas de las preguntas del público. También invitamos a John Villabona por si se quiere sumar a responder nuestras preguntas. Dejo de compartir pantalla, Mariana, ¿cierto? Yo creo que ya dejé de compartir. Sí, ya dejé de compartir ya. Ya, súper. Vale. Seguimos entonces. La primera pregunta sería, ¿qué pasa con el entorno y las instalaciones existentes? ¿Tuvieron que levantarlo ustedes? Sí, la respuesta es sí. Por eso te decía de la posibilidad, nos tocó hacer un tema de levantamiento híbrido. Cuando hablo de levantamiento híbrido es la topografía convencional, más el tema de modelamiento y levantamiento de nubes de puntos de alta precisión que nos permitieron generar ese modelo SIN y esa ortofoto confiable para poder llegar a un grado de confiabilidad de intervención, porque no es lo mismo desarrollar un proyecto de edificación a un proyecto de espacio público y infraestructura donde el milímetro y el centímetro se vuelven claves en ese grado de precisión y confiabilidad para poder desarrollar el proyecto. Entonces la respuesta es sí, nos tocó ser muy juiciosos y rigurosos en ese modelo de levantamiento existente. ¿Y por qué hicimos también el proceso híbrido? Porque todavía hoy nuestras entidades no reciben o aprueban nubes de puntos o modelos digitales de terreno. Entonces lo que hicimos es que tanto el topógrafo convencional como esa nube de puntos casaran igual y de ahí saliera el plano que hacia las entidades que hacen la aprobación aquí en el país. Comparado a proyectos realizados sin BIM, ¿han podido cuantificar el ahorro y los tiempos también? Sí, hay un tema que hemos ahorrado alrededor de un 19% del valor real de la obra en el tema de este proyecto en específico, porque nos tomamos la tarea de contabilizar el valor de esos costos si nos hubiéramos encontrado tanto en tiempo como problemas en la obra y no hubiéramos encontrado en un modelo BIM previo. Y a nivel de tiempo, pues podemos decir que gracias a la metodología BIM hemos dejado de todos los proyectos que hemos desarrollado en la metodología BIM de hacer ampliaciones u otros, que es un tema muy convencional de una entidad pública, decir que entrega una fecha y si no tiene este tipo de herramientas, se extienden esas ampliaciones en esos tiempos porque no tiene la posibilidad de mitigar el riesgo. Entonces, hoy, los proyectos que han seguido bajo la metodología desde la etapa de diseño hasta construcción, pues gracias a Dios, hoy en la entidad hemos cumplido en tiempo y costo en la elaboración de este tipo de proyectos. Y hay un valor final agregado que es mejoramos en un 60% el entendimiento de la comunidad de nuestros proyectos como entidad pública. No es lo mismo ir a una comunidad a mostrarle un plano en 2 dimensiones de un proyecto de esta índole a ir a mostrarle un proyecto en 3 dimensiones y la comunidad cuando lo ve en 3 dimensiones lo entiende mucho mejor y cuando lo ve construido pues confía y ve que realmente le están prometiendo lo que le plantearon como proyecto. Cosa que hay veces a nivel de 2 dimensiones interpretaban cosas que después en la construcción pues asumían que ellos habían interpretado otro tipo de cosas y generaron una cantidad de conflictos como entidad pública. Perfecto. Bueno, nuevamente te agradecemos, Diego, por tu participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pasamos a la segunda presentación, país México. Le damos la bienvenida a María Cecilia Cárdenas. Ella es coordinadora Investigación, Desarrollo e Innovación en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. José Luis Sandoval Bojoques, coordinador general de INCONET, Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, quien nos presentará las iniciativas de BIM en su país. Damos la bienvenida a Cecilia con sus palabras de bienvenida. Así es, Mariana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los presentes. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, integrada por sus filiales, el Instituto de Capacitación Nacional, ISIC, el Instituto Tecnológico de la Construcción, ITC, y la Fundación de la Industria de la Construcción, así como nuestros panelistas, agradecemos la invitación de BIM Forum Chile a este Congreso Internacional BIM. Está con nosotros el ingeniero José Luis Sandoval. Él es secretario de INCONET. Ingeniero José Luis, si nos puede compartir un poco de cuáles son las actividades que tenemos como cámara, como BIM Latam, y de alguna manera cómo estamos funcionando en México. Claro, con mucho gusto, Ceci. Pues un saludo a todos y primero pues agradezco a Ceci
Cecilia Cárdenas, que es la responsable de la Fundación de la Industria de la Construcción en México, dentro de la Cámara, la oportunidad de hablar del contexto de la presentación que nos harán Eduardo Orozco y Alan Lerma sobre la experiencia de la implementación de BIM en México. Y siempre es muy importante que demos el marco general por qué estamos hablando de este tipo de cosas y desde cuándo estamos trabajando en nuestros quehaceres. Yo tengo la fortuna de conocer a ambos desde hace muchos años. Conozco mucha de su trayectoria, sus competencias y la autoridad sobre todo que tienen para hablar de los temas que nos van a tratar. Yo creo que es muy común en todos los países que en este tipo de actividades vamos muy especializadas todavía, nos conozcamos la mayoría de quienes interactuamos con estos temas. Y a ellos, pues hace muchos años los relacionamos precisamente a través de la Cámara de la Construcción en México y las instituciones que ahorita comentaba Cecilia. Porque déjenme decirles que en México, como en la mayoría de los países, las cámaras de la construcción han sido o han buscado que no solo sus afiliados sean, se interesen en adoptar esta metodología, sino todo el sector de la construcción, toda la cadena de la construcción, porque ya eso se ha dicho mucho en muchos congresos, si ustedes lo saben, entre más sepamos de BIM, entre más seamos abiertos, entre más entendamos que este tema no es de secrecías, sino de que todo mundo lo conozca, más provechos sacaremos nosotros y ellos al igual. Se trata pues de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas. Por ello, dentro de la federación, ustedes saben, existe una federación de cámaras latinoamericanas que su acrónimo es la FIC, con doble I. Hace más de 10 años crearon una institución que se llama INCONET, que es la Red Latinoamericana de Centros de Innovación en la Construcción. Hace más de 10 años, y algunas en particular, muchos países han venido trabajando en temas de vanguardia, como BIM, como Lean Construction, como innovación en general. Y la Cámara precisamente, la Federación tiene precisamente estos 3 grupos, donde hace algunos años, comandados por Sebastián Orrego, ustedes lo escucharon hace la charla de la mañana, él es el responsable dentro de INCONET del grupo BIM, y es el responsable precisamente de generar el BIM Forum Latinoamericano, que se encarga de impulsar y buscar que se creen los BIM Forum en cada uno de los países, o que se integren prácticamente, porque aquí es un tema, como decía ahorita, de compartir, es un tema de compartir conocimiento, de compartir experiencias, de compartir normatividad, y no hemos tenido ningún problema cuando un BIM Forum por iniciativa propia ya se formó en algún país, de que se sume al BIM Forum LATAM, de que participe, que se asome, que vea, que critique y que sobre todo aporte para que las cosas vayan funcionando mejor. En México, pues, a través de la Cámara, participamos en el BIM Forum LATAM, también estamos en el Task Group México y todas las organizaciones e instituciones que estén empujando BIM en nuestro país. De ahí, pues, que conocemos a Eduardo, conocemos a Alan, conocemos y sabemos que nos harán una presentación muy rica sobre esas cosas que yo siempre he dicho que en los congresos a veces le quedan a uno más marcadas, lo que le llaman algunos los fuck up, es decir, las partes donde fallamos, las partes donde nos equivocamos, las partes donde aprendimos a que la ruta que creíamos no era la mejor, o que alguna de las piezas del ajedrez pues se movió y la verdad que no se nos dieron las cosas como queríamos, ¿no? Pues yo dejo con esta introducción, con este marco general, el comentario a Eduardo y a Alan para que sin duda nos platiquen cómo ha sido su experiencia, esa implementación en México de BIM y sobre todo de esos casos que sin duda nos comentarán mejor. Creo que por ahí harán la presentación de quiénes son ellos y cuáles son sus trayectorias. Adelante, Cecilia, gracias. Sí, muchas gracias, de verdad, y los invitamos a todos a que participen porque ya estamos cerrando este congreso y ha habido muy buena participación. Ahora vean cómo está México y pregúntenos todo lo que necesiten. ¿Quieren documentos? Estamos a sus órdenes.
Muchas gracias, Mariana, muchas gracias, Daniel, y pues a todo el equipo de BIM Forum Chile. Vamos a comenzar, Alan y Eduardo, muchas gracias. Y estamos muy contentos de que México esté presente, como siempre, en eventos tan importantes como este que organizó BIM Forum Chile. Gracias. Muchas gracias a ustedes, Cecilia y José Luis, por sus palabras de bienvenida. Damos paso al caso BIM con la participación de Eduardo Orozco y Alan Lerma. Eduardo Orozco es Business Director for Design and Engineering en Trimble Latam. Alan Lerma es BIM Specialist en Trimble Latam y profesor de la maestría de BIM Management de Sigurat. Ambos son asesores BIM en la Fundación Industria de la Construcción, FIC, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, CMIC, quienes nos presentarán casos de éxito en proyectos mexicanos con BIM. Damos la bienvenida a Eduardo y Alan. Ya pueden activar cámaras, micrófonos y compartir pantalla. Adelante. Muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas gracias por esas amables palabras, ingeniero Sandoval, Ceci, por la invitación de representarnos a nuestro país aquí en este magno evento. Agradecemos mucho también a BIM Forum Chile por la oportunidad de estar aquí con ustedes. ¿Ahí pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Muy bien. Realmente para ponerlo en contexto, yo seré un poco breve. Realmente lo bonito lo presentará mi compañero Alan, sobre los casos de éxito en particular, pero quiero ponerlo en contexto realmente qué es lo que se ha estado haciendo directamente con cámara, con el apoyo de cámara para impulsar BIM en la industria de la construcción en México. Y en particular, como todos sabemos, 2020 fue un año bastante retador para absolutamente todos, completamente. Pero no por eso realmente deja de ser nosotros un mercado realmente rico, grande, en el que la construcción está evolucionando, está creciendo constantemente y que la aportación de la construcción es grande en términos del PIB. Es un país grande de 127 millones de habitantes y en cuanto al PIB, que ahorita estoy poniendo las cifras de 2020, cayó en 8.5% obviamente por el tema de la pandemia, pero independiente de eso, la participación de la industria de la construcción estaba en 8.17 en el 2019 y cayó un poco en 2020, aunque las proyecciones son muy positivas, entonces realmente hay mucho crecimiento. El gobierno está apostando realmente en una gran cantidad de proyectos de infraestructura directamente. El sector privado está realmente creciendo e implementando las nuevas tecnologías de construcción, optimizando realmente sus rendimientos, sus flujos, y siendo cada día más efectivo, entregando en tiempo, entregando en presupuesto, como promete BIM, porque están migrando y ya están viendo el valor en este tipo de tecnologías, en este tipo de metodología en particular. Uno de los puntos que sí quiero puntualizar aquí, que tenemos todavía algo que trabajar, es de que todavía estamos bastante rezagados tecnológicamente, pero la Cámara tiene unos programas que realmente está impulsando con sus agremiados y fuera de, para impulsar las nuevas tecnologías y la metodología BIM. Hasta ahorita, como vienen viendo ahí en la encuesta del Banco Interamericano de Desarrollo, solo el 51% de las empresas no utilizan BIM, continúan trabajando de manera tradicional. Entonces, es un reto que tenemos que abordar directamente. ¿Y cómo lo hemos estado abordando y cómo lo vamos a abordar? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Directamente junto con la Cámara, estamos creando se está haciendo una normativa BIM por medio del gobierno federal, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual ya hay un mandato para implementarlo para el 2023, comenzando con el tema de infraestructura y luego brincando directamente a todo el tema de edificación. Esto realmente es un gran impulso en nuestra industria que va realmente a hacer crecer completamente el tema de BIM. También la normativa la estamos utilizando y está apoyando más que nada por el gobierno británico, por la red de gobiernos de Latinoamérica, por instituciones educativas, privadas. La Cámara en particular ha estado impulsando mucho esto y jalando directamente a instituciones privadas, educativas, directamente para apoyar al gobierno. Y todo va basado en el ISO 19650. Esto es un punto realmente que cabe puntualizar porque nos estamos realmente estandarizando a nivel global. Sabemos que hay varias regiones que tienen diferentes normativas. En nuestro caso en particular, el ISO 19650 se adapta completamente a la normativa mexicana. Entonces, eso nos permite avanzar de manera más puntual, más rápida. La Cámara, en conjunto con diversas asociaciones, empresas del sector privado, como lo mencioné,
está apoyando al gobierno federal a nivel federal y a nivel estatal también. Hemos estado trabajando mucho con Alianza BIM Nuevo León, que de hecho es una alianza directamente del estado de Nuevo León, en el que ellos están fungiendo como una punta de lanza realmente para poder ellos crear su propia estrategia de implementación BIM en lo que viene siendo infraestructura, en edificación completamente, y le estamos apoyando directamente como Cámara en la implementación en el tema de marco técnico, práctico y legal. ¿Cuáles han sido los logros por parte de la Cámara, por parte directamente de las asociaciones que están impulsando BIM? En particular, ya existe una inclusión dentro del artículo 10 bis de la Ley de Obras Públicas Federales. Esto y en particular estipula que se deben de ver todas las nuevas tecnologías a nivel global y se deben de implementar directamente. Esto es un gran avance también porque significa que ya también estamos viendo en la Ley de Obras Públicas cómo migrar directamente de que los entregables como actualmente son planos impresos en 2D, reportes impresos directamente, ya sea el activo digital, el modelo BIM, el modelo federado, uno de los entregables que vamos a poder entregar y sacar toda la información, y eso ya estará incluido dentro del marco legal. El apoyo del desarrollo, por supuesto, de la Estrategia Nacional BIM, como bien lo mencioné, y apoyo a diversas entidades de gobierno a nivel federal y estatal directamente, considerando todo lo que viene siendo BIM de infraestructura y edificación. Son grandes logros que hemos podido hacer en los últimos años. Para 2023 estaremos implementando entonces esta normativa directamente. ¿Qué es lo que vamos a platicar? Con mi compañero Alan, el día de hoy vamos a platicar acerca de ejemplos prácticos directamente en BIM, y lo vamos a dividir en 3 fases, en 3 proyectos en particular. El primero es un proyecto de infraestructura con una de las implementaciones BIM más altas que hemos conocido realmente a nivel global. Este es un proyecto que desafortunadamente no llegó a su conclusión por un tema realmente político, no por un tema de la metodología BIM, sino que hubo un cambio de gobierno que entró directamente con un nuevo proyecto en el que realmente está aplicando la normativa BIM y está aplicando todo el conocimiento que se dio de este proyecto ya cancelado, y realmente estamos viendo un compromiso total por parte de este nuevo gobierno, porque ellos son los que están implementando esta nueva normativa, ellos son los que están creando los proyectos pilotos, y ellos son los que están dando realmente un empuje tremendo por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para poder aterrizar directamente esta normativa. México, la segunda parte es México líder en proyectos BIM a nivel internacional. Tenemos una gran diversidad de clientes aquí y de constructoras, de fabricantes que están ya compitiendo y concursando a nivel internacional. Les vamos a platicar sobre uno de estos proyectos en particular que queda en Nueva York. Y por último, vamos a aterrizarlo con BIM en diversos proyectos mexicanos, proyectos de marco educativo en los que los estudiantes ya están participando directamente, están aprendiendo esta nueva metodología, están colaborando directamente en proyectos aquí en México. También vamos a platicar sobre un proyecto de edificación, un proyecto industrial y EPC. Y por último, nada más vamos a poner bien rápido en contexto ejemplos de herramientas adicionales BIM. Nosotros como en particular de Trimble, creamos toda la tecnología, herramientas tanto como de software, tanto como de hardware, pero realmente que cubre todo el flujo constructivo directamente. Les platicaremos un poquito acerca de esto, porque cabe mencionar y hay que enfatizar que BIM no es un software, es una metodología. Entonces, sin más por el momento, te cedo la palabra, Alan. Adelante, gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Voy a empezar a compartir aquí mi pantalla. Permítanme un segundito. Y listo. Me parece que ahí se está viendo mi pantalla. A ver si me Sí, se puede está dar. viendo. Ok, perfecto. Pues bueno, vamos a comenzar por hablar precisamente de estos grandes proyectos que se han realizado en México. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue un proyecto donde se implementó el BIM hasta el último nivel. Estamos hablando de un edificio que constaba de cimentación, concreto, acero, todo tipo de infraestructura de edificación, pero al mismo tiempo lo llevamos hasta escáner láser, nube de puntos, poder generar los cobros, el dinero, ¿verdad? Que es parte importante de los proyectos. Y pues bueno, para que nos demos una idea de la cantidad o el tamaño de este proyecto, es un proyecto que tenía pues unas losas de cimentación de 1,5 metros de espesor. O sea, eran losas que eran bastante grandes.
La cantidad de acero que se tenían era gigante, una cubierta que tenía 400,000 metros cuadrados y pues bueno, una cantidad enorme de acero, muy enorme. Para mostrarles aquí más sobre el ejemplo, voy a mostrarles lo que viene siendo de abajo hacia arriba, ¿no? Comencemos por las losas de cimentación. Las losas de cimentación que estaban sobre pilotes eran pilotes de aproximadamente 20 metros de profundidad. Eran aproximadamente unos 7,000 pilotes y teníamos las losas de cimentación con un espesor de 1,5 metros. Para que nos demos una idea aquí en la escala, esta escala que tenemos aquí, bueno, cada pequeño cuadro que se ve de colores en la imagen que está ya más grande, cada cuadro tenía una longitud de 20 metros por 20 metros. Eran, pues eran losas enormes. Entonces aquí nos damos la idea de qué tan grande estaba este proyecto. Aproximadamente para las puras losas, no voy a hablar de los pilotes, ni de columnas, simplemente la pura losa de cimentación, se utilizaron un aproximado de 70,000 camiones de concreto. Esto en México les llamamos trompos. Estamos hablando de 70,000 camiones aproximadamente. Se unieron los concreteros, se unieron, aquí hay varias empresas de concreto, se tuvieron que unir para poner las plantas en la obra y poder generar esto. Después, cuando nosotros veíamos que ya está la losa de cimentación, viene el siguiente contratista. Cuando viene el siguiente contratista, hay que empezar a interactuar entre diferentes proyectos, diferentes modelos, pero al final es lo mismo. Entonces, llega la parte de la base de los foniles, así se llamaba, una parte donde se iba a apoyar la cubierta. Entonces, el modelo de las losas se pasa hacia el siguiente contratista. Aquí está el modelo como una batuta cuando estamos corriendo en relevos. Y luego era cuestión de empezar a colocar puntos topográficos de cómo estaban las anclas. Entonces, si vemos en la imagen, estos que se ven como unos conos, son puntos que se exportaban a estaciones totales robóticas para saber exactamente dónde quedaban las anclas, dónde quedaba la cimentación y de ahí empezar a fabricar. Vemos la cantidad de acero de refuerzo, la cantidad de elementos y espero que se alcance a ver en la pantalla de ustedes. Hay una persona ahí a escala de 1,80 de altura para que se den la idea de cuál era la base del fonil. Los foniles, ¿qué era lo que apoyaban? Entraba el edificio terminal. Entra la cubierta. La cubierta era a base de elementos que se llamaban tridilosas, donde por medio de acero formaban paneles triangulares donde se iban a tener los vidrios y toda la fachada, pero a su vez era enorme. Entonces, ¿cómo aprovechar esta información? ¿Cómo aprovechar esta información? Para esto se utilizaron múltiples softwares, ¿sí? BIM es fuerte por la información y es fuerte por la colaboración. Entonces, se utilizaron softwares como Revit, como Tekla, como Grasshopper, diferentes tipos de softwares. Y esta información la empezamos a manipular, cómo hacerle para que se lea en Tekla. Entonces, aquí vemos un pequeño video de cómo lo que se está modelando en Tekla se está por medio de una lectura de base de datos, lectura de programación, lectura de APIs, que fue lo que se tuvo que hacer por un proyecto de este tamaño. Entonces, se estaban modelando ya todos los paneles, el modelo de manera pues rápida y de esta forma poder avanzar. ¿Por qué? Porque eran tiempos que estaban pues muy precisos y también sabemos que tener parada una grúa, tener a la gente sin trabajar es muy costoso. Una vez que también se tenía esta parte del modelo, podemos ver también que se llevó al campo. ¿Sí? Aquí es donde ya nos empezamos a salir del software y es lo que es BIM to Field, es decir, enviar el BIM hacia el campo, hacia la realidad. Entonces aquí veíamos que se tenían las anclas, por supuesto eran anclas muy grandes, estamos hablando de losas de mucho espesor y cuando se empezó a hacer el levantamiento, se hizo un sistema donde se detectaba cuál era el ancla del proyecto, cuál era el ancla que se tenía en el software y por medio de APIs y de programación se hizo una programación muy buena donde se levantaron, eran más de 5,000 columnas. Cada columna tenía múltiples anclas. Se hizo un levantamiento y por medio de un software automáticamente movió todas las anclas del modelo de Tekla, las movió para que quedaran ajustadas a cómo deberían de quedar en la obra. Entonces, se movieron
miles y miles de anclas en cuestión de minutos gracias a este API. Después se fabricaron las placas base y de esta forma podían embonar perfectamente. Vemos el espesor y el Beam to Fill también entra la nube de puntos. La nube de puntos que es esencial en estos proyectos donde vemos esta pieza, me gusta ponerla porque fue la primera para hacer nada más un ejercicio donde se fabricó esta pieza de un fonil, se hicieron los cálculos, pero después llegó a la parte ya del montaje. En el montaje se veía cuáles eran las vigas que estaban en sitio y cuáles eran las de la base de datos. Entonces, había vectores de corrección que decían hacia dónde hay que empezar a corregir el modelo. Obviamente lo que ya estaba en la obra, lo que ya estaba montado, no se podía corregir tan fácil. Entonces era sobre el modelo empezar a hacer ajustes, corrección de vectores para que de esta forma el modelo se fuera ajustando a cómo se iba montando realmente. Esto nos daba, por supuesto, las desviaciones que se tenían. Se ponía por medio de colores mucho más fácil. Veíamos, por ejemplo, aquí los foniles. Estos, para darnos una idea, tienen una altura de 45 metros aproximadamente. Entonces, se veía cómo estaban las desviaciones también de la losa, dónde podía haber inundaciones, dónde se estaban desviando todas las piezas y se estaba llevando a cabo el proyecto. Entonces, fue desde el software, cómo importar modelos arquitectónicos y hacerlos construibles hasta llevarlos a la parte de la nube de puntos. Eso es un proyecto de los que queríamos mencionar. Ahora, internacionalmente, ¿dónde hemos en México trabajado internacionalmente? Voy a hablar de un proyecto en Estados Unidos que se llama Hudson Yards. Hudson Yards es un conjunto de edificios que son tanto residenciales, para centros comerciales, para oficinas, y este proyecto en específico que se llama, es el 30, ¿verdad? 30 Hudson Yards. Es un edificio bastante famoso, ahorita tiene uno de los miradores más impresionantes de Nueva York, que se llama The Edge. Entonces, este proyecto, pues tiene un costo aproximadamente de 20 billones de dólares. El edificio 30 Hudson Yards de oficinas se finalizó en 2019, una altura de 392 metros. Vemos aquí la arquitectura por KPF y la ingeniería por Thornton Tomasetti, pero este proyecto, lo interesante es de que se estaba realizando desde diferentes partes del mundo. ¿Cómo? Había arquitectura que podía ser de un país, ingeniería que podía ser de otro, fabricación de otro, y en México entró en la parte de las estructuras de acero, en la parte de la fabricación de las estructuras de acero. Este edificio bastante grande, o sea, 750,000 partes geométricas, estamos hablando de puras vigas, columnas, contravientos, un LOD, un nivel de desarrollo que superó el 400 porque se utilizaron grúas también. Y lo que les comentábamos, que es un proyecto que se trabajó a nivel internacional. Se utilizó Tecla Model Sharing, donde están trabajando en diferentes locaciones y eran más de 125 gigas de datos de descarga, para que nos demos una idea del tamaño del proyecto. Había 112 modeladores, pero eran 38 modeladores diarios. Es decir, era un trabajo 24/7, donde a cualquier hora se estaba alimentando el modelo, un mismo modelo para todos. Lo interesante aquí fue en la parte de México, en Guadalajara, una empresa llamada Corey empezó a generar la ingeniería en los modelos de Tecla y empezar a fabricar, pero las piezas eran enormes. Estas imágenes son fotografías donde se subían al tren. En el tren subía, aquí te va una columna, el tren va hasta Nueva York, se baja en un ferry, se lo llevan a la isla de Manhattan. En la isla de Manhattan empieza el montaje. Estamos hablando de que un error en un proyecto como estos puede hacer que la empresa quiebre. Entonces, fue un éxito. Afortunadamente, se están haciendo más edificios ya en todo, pues prácticamente en todo el mundo. Y vemos las columnas, estaban de placas enormes, son un espesor gigantesco. ¿Por qué? Bueno, desde el 11 de septiembre del 2001 hubo varios cambios en las normativas internacionales y sobre todo en las normativas de Nueva York. Entonces, los rascacielos ya tienen mucho más seguridad, son más robustos y estamos viendo las piezas. Aquí vemos esta pequeña pieza, ¿verdad? Que viene en tren desde México hasta Nueva York. Pesa 40 toneladas. Entonces, es una pieza que pues viene desde muy lejos, se monta y se va realizando este proyecto. Entonces, vemos cómo tenemos esta colaboración de forma internacional. En la parte de qué se está realizando en México, bueno,
algo que nosotros hemos visto y estamos totalmente de acuerdo es en atacar desde abajo. Entonces, cuando me refiero a atacar, es, usando la palabra en buena forma, es empezamos por la educación. Entonces, aquí vemos un ejemplo de un proyecto de la Universidad Autónoma de Chihuahua, donde se realizaron unas pirámides, esto como práctica y también como un concurso. Hay un concurso de los mejores proyectos BIM a nivel internacional. La Universidad Autónoma de Chihuahua mandó este modelo, pero vemos la ventaja no solo de construir virtualmente, sino de comprender virtualmente cómo se va construyendo. Entonces, se van colocando desde la grúa, la programación, saber hacer entender desde la educación qué es el programa de obra, qué es la constructabilidad, cuál es la diferencia entre un proyecto de diseño conceptual, un proyecto de esta forma y un proyecto realmente construible donde, bueno, a lo mejor yo soy ingeniero civil y yo lo que requiero es realmente cómo voy a colocar el acero en el concreto. Entonces, hacemos esta diferencia y podemos atacarlo. También BIM es muy conocido en la parte de edificación. Por supuesto, aquí está un edificio de Grupo Baiza, un edificio de departamentos de lujo en la Ciudad de México. Está fue un ganador de proyectos de BIM Awards también en su año. Y este edificio, lo interesante es de que fue modelado y fabricado, pero en cuestión récord. O sea, estamos hablando de que se empieza a modelar en una semana y a los 15 días ya se están fabricando las piezas. ¿Por qué? Por la automatización y el empezar a tener parametría en los proyectos. Por supuesto, dentro de la edificación no solo está el acero o el concreto colado en sitio, está la parte del concreto prefabricado. Este otro proyecto en Mérida, por empresa Predecon, donde vemos que se modela absolutamente todo. Se modela desde los paneles, la parte arquitectónica, pero esta nos daban los centros de gravedad. Entonces, al tener centros de gravedad, se puede colocar dónde vamos a tener nuestra grúa, sacar la logística y empezar a hacer el montaje. Recordamos que el concreto prefabricado, pues bueno, ya viene todo listo para hacer montaje por medio de grúa y se tienen absolutamente todos los detalles. Entonces, es otro de los proyectos de éxito que quería mencionar. Esto es al sur del país, es para los que ubican México, bueno, en la parte de Cancún, acá pegado hacia Cuba. Y si nos vamos hacia el otro extremo del país, vamos hacia el norte. Aquí es una cervecería, ¿por qué también? BIM muchas veces lo relacionamos otra vez con edificación, con departamentos, edificación, pero muchas veces dejamos de lado que BIM está siendo totalmente utilizado en la infraestructura, en la parte industrial. Aquí tenemos la cervecería de Heineken, que, pues bueno, está enorme, prácticamente es una ciudad. Ahí vemos una imagen donde se ven varios edificios y esto lo realizó la empresa Emixa, donde también se realiza todo el proyecto con cada tornillo, cada soldadura, cada elemento que se requiere para poder fabricar, para poder construir y nos lleva a poder finalizar un proyecto como estos. Esto lo estamos viendo, lo hizo una sola empresa. Sin embargo, por ejemplo, en el caso mío, a mí me tocó un proyecto para Kia Motors, de los automóviles, donde fue la primera vez que me tocó ver que no se utilizaron planos para fabricar. Fue la primera vez donde dijeron, las placas, no se preocupen, se mandan de tecla a las máquinas de fabricación, las máquinas se encargan de cortar y fabricar. No vamos a hacer planos, vamos a tratar de automatizar. Entonces, cómo la tendencia va hacia allá. Y también una parte que muchas veces no se relaciona con BIM. Una parte que no se relaciona con BIM, que viene siendo la parte del offshore, la parte de plataformas petroleras, la parte de las refinerías. Refinerías sí se relaciona mucho, pero esto también es totalmente fundamental. Algunos habrán visto películas donde explotan estas plataformas. Bueno, aquí es donde tenemos debe haber un control estricto de soldaduras, estricto de qué material es el que se está colocando, cuáles son los acabados de pintura, acabados contra incendio, acabados para el mar. Entonces, esto también es totalmente importante. Esta es la empresa ESEASA Offshore y nos mandaron estos modelos donde son plataformas petroleras que tienen absolutamente toda la información también de seguridad, desde barandales, escaleras y todo para poder realizar este proyecto. Eh, Estos son ejemplos de proyectos que se han realizado
y es para ver que BIM no está en el futuro, BIM ya está en el presente, ¿sí? Es algo que ya se está realizando, pero también muchas veces queremos ver hacia el futuro, qué es lo que viene. Muchas veces pensamos, vienen los robots, viene la automatización digital, vienen muchas cosas, pero esto ya también empezamos a pensar en ello y ya está aquí en el presente. Aquí muchos habrán visto la serie de Black Mirror. A lo mejor hay un episodio donde hay unos que le llaman perros, ¿verdad? Estos aquí en Trimble también los conocemos como perros. Este se llama Scott. Nada más que aquí parece que está pausándose un poquito el video. Pero estos son robots que se han hecho en la tecnología junto con Boston Dynamics, en conjunto con Trimble. Y este robot, por ejemplo, lo soltamos, vaya, así como si fuera un perro, lo soltamos y empieza a hacer escaneos láser, empieza a hacer levantamientos, nube de puntos. Entonces, la tecnología nos está llevando hacia allá, nos está llevando hacia la parte donde vamos a tener eh, nubes de puntos, robots trabajando. No sé si es mi computadora o soy yo que el video está un poquito trabado. Voy a cambiar de diapositiva. Y esto, aquí es a lo que va. No nos están quitando los trabajos, sino estamos adaptándonos a una nueva forma de trabajar. Entonces, esto es muy importante en la adaptación de la tecnología, en la adaptación de estos nuevos flujos. Aquí vemos también los HoloLens de Microsoft. En conjunto, Microsoft con Trimble crearon una fusión donde te pones los HoloLens, te pones un casco también de seguridad y andas realmente en la obra. Entonces, esto antes se veía como futuro, ahora ya hay varias empresas que lo están usando, lo están implementando. ¿Y cómo funciona? Pues bueno, es una tecnología donde vemos de forma real el modelo digital, pero en la obra. Entonces estamos viendo desde el acero de refuerzo, dónde están las columnas, las vigas, los tubos contra incendio, los ductos. Y esto lo que nos lleva es de que vamos a evitar muchos errores dentro de la obra y dentro de la construcción. Entonces, esta tecnología, ya vimos proyectos que ya se realizaron y esto estamos preparando después, ya hablaremos de los siguientes proyectos donde se utilizó esta tecnología, pero vemos que es una realidad, es algo que ya se está utilizando. Entonces, en resumen, BIM, como lo menciona Eduardo, BIM no es un software. BIM, para todos los que estamos aquí, BIM no es un software, es una metodología de trabajo donde nosotros vamos a poder compartir información, tener esta apertura de utilizar el software adecuado para cada cosa. Yo no voy a utilizar Tecla para hacer probablemente arquitectura, pero a lo mejor sí voy a utilizar SketchUp o voy a utilizar Tecla para poder fabricar o hacer un modelo construible, pero no voy a utilizar para hacer instalaciones eléctricas. Entonces, realmente se adapta a los diferentes flujos, es una colaboración y bueno, estos son algunos de los ejemplos que hemos realizado en México. Fui muy breve, muy rápido. Hay cientos de proyectos que nos encantaría mostrarlo. Por supuesto, lo hicimos lo más en breve posible. Entonces, pues yo creo que pasamos a la parte de preguntas. Bueno, agradecemos a Eduardo y Alan por su presentación. Vamos a indicar algunas de las preguntas del público y para esto invitamos a Cecilia Cárdenas y José Luis por si se quieren sumar también a responder. La primera pregunta que nos dejan es, mencionaron en su presentación que hay un déficit en el uso de metodología BIM. ¿Los acompaña la academia en ese camino? Universidades, más allá de las normativas sobre las cuales están trabajando y el empuje estatal que mencionaron. ¿Y les parece si lo tomo yo? Y ya complementan Claro. ustedes. Sí, efectivamente, realmente, para que realmente todo este cambio, esta transformación sea efectiva, indudablemente tiene que ser un trinomio completamente, sector privado, gobierno y instituciones educativas. De hecho, como parte de las asociaciones que tenemos que están impulsando BIM directamente aquí en México, por parte incluso de la Cámara, está impulsando muchísimo. La Cámara tiene su propia universidad, tiene su institución educativa que está mostrando BIM, que está creando programas para BIM. Tenemos también muchas universidades que están sumadas, como la Universidad Autónoma de México, esta Universidad Autónoma de
Yucatán, Autónoma de Chihuahua, Tecnológico Monterrey, un sinfín de instituciones educativas que no solo están apoyando al gobierno, sino también están creando programas BIM para educar directamente a todos los alumnos que están saliendo, a los recién egresados, para que ya realmente cuando lleguen directamente a la fuerza laboral, cuando ya vengan a hacer sus carreras, ya tengan un conocimiento de BIM directamente. ¿Algo que les gustaría complementar, Ceci o ingeniero Sandoval? No, es correcto, adelante. Muy bien, de verdad. Bueno, entonces Sí, yo también quiero comentar algo de manera Adelante. rápida. Fíjate que tenemos en México la participación muy importante, como al principio lo había comentado Eduardo, de Alianza BIM. En el estado de Nuevo León, la Secretaría de Infraestructura convocó a personajes como empresas públicas, empresas privadas, invitó a organizaciones y también a la parte académica. Entonces están haciendo una conexión, una vinculación de cómo capacitar también a todas las personas, a todos los stakeholders que se van a encargar de proyectos constructivos. No solamente la capacitación, digamos, va a nivel empresarial, sino también académico y vamos trabajando a la par. Ahora, a nivel nacional, también hay una red de empresarios, también para la obra pública, para la obra privada, también ciertas organizaciones que tienen bastante interés en la metodología BIM y su aplicación, así como las academias, toda la parte de la universidad, que es donde más se está involucrando a que se capaciten a los nuevos constructores de México, y se está haciendo esta red que es con BIM Forum Latam, BIM Forum México, BIM Task Group, y entre otras organizaciones se están formando equipos, y son equipos estratégicos que van a estar trabajando en cada uno de los sectores. Y sobre todo aquí es importante recalcar los alumnos, la parte académica, que también está muy interesada, no solo participa en sus universidades, sino también se va involucrando con estas empresas que desarrollan ya el BIM y que de alguna manera están adoptándolo tanto a sus proyectos escolares como a los proyectos que ya también están como piloto en México. Eso es todo. Muchas gracias. Luego, la segunda pregunta que nos hacen es, en grandes proyectos internacionales como el que expusieron, ¿cómo se organizan para hacer la coordinación entre todos los que participan en el proyecto? ¿Hay una empresa que hace el gerenciamiento y el BIM management? Bueno, la voy a tomar yo. Sí, por lo regular hay una empresa que es la que gana el proyecto. Entonces, se tenían, por ejemplo, en proyectos tan grandes, se tienen reuniones donde se habla, todas las empresas están colaborando. Entonces, por ejemplo, yo soy el dueño del proyecto porque yo lo gané. Entonces, tengo reuniones con los fabricantes, tengo reuniones con quienes van a hacer la arquitectura y nos sentamos en una mesa de trabajo junto con los expertos de las herramientas. Entonces, esto fue clave en el desarrollo de algunos proyectos donde está sentado no solo el experto ingeniero calculista, sino que está el experto calculista, el que va a realizar el proyecto, el experto en el software, el experto entonces una mesa de trabajo donde son reuniones periódicas para poder realizarlo, pero sí son totalmente necesarias y ya nada más sería repartir el trabajo. ¿Alguien más quiere complementar la respuesta? Pues vamos a la siguiente. Seguimos entonces. Bueno, un comentario que nos dejan es: muchas gracias por su presentación. Vemos un gran nivel de implantación de BIM en proyectos mexicanos. Mi pregunta es a nivel general. ¿Entienden los arquitectos, ingenieros estructurales y de instalaciones la necesidad de trabajar con BIM? ¿Entienden los mandantes la necesidad de trabajar con BIM, los beneficios en costos, plazos, calidad? ¿Valoran los mandantes estas metodologías?
Excelente pregunta. La realidad es, y creo que aquí vamos a complementar todos, pero la realidad es que cada día más y más, más y más. No todos. Realmente tenemos en la industria de la construcción una idea de que BIM es solo para arquitectos, que nada más es para creación realmente de un proyecto arquitectónico y bonito, una maqueta digital y vámonos. No, realmente BIM es para todos, para constructoras, para fabricantes, para los que están, los instaladores de todo lo que es MEP directamente. Entonces, cada día lo están viendo directamente y conforme vamos avanzando, el mercado se convierte en mucho más competitivo. Entonces, están viendo realmente valor en las herramientas de cómo optimizar sus flujos de trabajo, cómo optimizar sus rendimientos, su material, poder entregar en tiempo, en forma, darles un valor agregado a sus clientes. Ahora, nosotros como cubrimos obviamente todo el ciclo, como parte de Tremble, estamos conectando directamente y estamos haciendo una gran labor junto con la Cámara, junto con otras asociaciones, con el sector privado, en el que vean realmente el valor en un flujo combinado. Y un flujo combinado no es nada más que trabajar en silos, nuevamente como lo hacemos hoy en día, sino que pases la información en río abajo para que pueda el siguiente que sigue pueda aprovechar esa información y sea en beneficio del proyecto, en beneficio del cliente. Ahora, en términos de la normativa directamente, como se está trabajando aquí en México, es de que se va a poner primero a un nivel en el que los contratos mayores, de mayor costo, se va a exigir una implementación de BIM. Los medianos realmente serán altamente deseados y te darán una puntuación en el caso de que implementes BIM y que tengas obviamente una madurez de BIM de cierto nivel. Y los proyectos bajos todavía no va a ser requerido. Y eso poco a poco, año con año, va a ir bajando. Entonces te va a permitir realmente a las pequeñas, medianas empresas ir participando poco a poco, irse empapando, irse adaptando, ir implementando el tema de BIM directamente para que puedan concursar eventualmente en proyectos de gobierno federal, de obra pública. Entonces, eso es como lo están manejando y lo tienen considerado que obviamente es un reto, por supuesto, y este reto lo estamos abordando realmente nuevamente con el gobierno, el sector privado, instituciones educativas, para que podamos realmente mostrar el verdadero valor de BIM, lo cual ya se está viendo más y más cada día. ¿Algo que quieran complementar, Ceci, Alan, Inge Sandoval? Yo sí me gustaría, fíjate que en este contexto del que hablamos y en estos años que tenemos de conocernos y en estos altibajos que ustedes comentaron de que efectivamente BIM a veces separa el ritmo que se trae. Yo creo que cuesta arriba, en el cual siempre estaremos buscando que se reconozca el valor de la implementación de esta metodología. Déjame decirte que en los temas de los usuarios, en los temas de los usuarios mismos que te demanden BIM, todavía no hay, obviamente, una así definición, porque la cultura BIM todavía en México, si alguien hizo hace rato la pregunta que si había deficiencias o vacíos en el tema que hace que se siga moviendo esta rueda, sí los hay, los hay en los tres ejes que hablaba Eduardo, o sea, en este trinomio que él hablaba de la academia, de las empresas y del gobierno, en los tres traemos grandes vacíos, en los tres, de repente jalan la cuerda hacia abajo, lo vimos en el tema de gobierno, con algunos ajustes posteriores, pero con razones a veces incomprendidas, que no se muevan con la velocidad. En las universidades también tenemos que decirlo, yo creo que todos los países batallamos en lo mismo, traemos a veces una resistencia a la adopción o una inercia a la adopción de nuevas formas de hacer las cosas y tenemos problemas. Volteemos a nuestro alrededor y quienes de las universidades están jugando con un ritmo suficiente para el tema, cuestionable. Gobiernos, de la misma manera, hay sus estrellitas, como comentó ahorita Ceci, en el caso de un gobierno aquí, provincia, en Nuevo León, pujante, y obviamente está tomando una iniciativa que debiera ser del gobierno federal de una forma tan fuerte. Y en las empresas y en las empresas proveedoras y en las empresas que van a recibir los beneficios, pues también es parte de la cultura que no tenemos. Y por eso es la importancia de este tipo que yo celebro, este tipo de encuentros
este tipo de organizaciones, instituciones que estén buscando que BIM de veras llegue, que BIM sea democrático, que BIM sin celos, debemos compartir lo que sepamos, porque entre más sepan, más podemos aprovecharlo todos. Yo creo que ninguna anterior metodología, si lo comparamos a veces con el AutoCAD, cuando trabajábamos con AutoCAD, había ciertos celos y hasta podías decir que se valía que alguien pudiese guardar sus secretos en cuanto a los avances que había logrado en su empresa en la aplicación de cualquier otra metodología o software. Con el BIM, pues eso casi no se vale, ¿no? Entre más te abras, entre más te comunicas, entre más compartas, eso es mejor. Y sí tenemos, obviamente se cuesta arriba, y por eso es que estamos aquí, y por eso estamos buscando que entre más rápido todo lo conozcamos mejor. ¿Alguien más va a querer complementar? Bueno, nuevamente agradecemos a Cecilia, a Eduardo, a José Luis y a Alan por su participación. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos, gracias por Gracias. la invitación. ¡Viva México! A ustedes, muchas gracias. De esta manera finalizamos el bloque de esta tarde del día y del Congreso. Agradecemos a todos los países que participaron en la misión online, Argentina, Uruguay, Colombia y México, por presentarnos sus iniciativas BIM y casos de éxito. Esto nos permite ver cómo avanza la región en la materia. Agradecemos a todos por asistir a las actividades del Congreso Internacional BIM Forum Chile 2021, el valor de la información en la gestión de proyectos. Nos vemos en el próximo Congreso y les recordamos revisar la feria virtual en bimforum.cl/congreso. Saludos, que tengan un buen día y un excelente fin de semana.